Se realizó el encuentro entre los aspirantes a diputados por el distrito número 33 en la Magdalena Contreras. Este es el resumen. Se llevó a cabo el segundo de 33 debates entre los candidatos a diputados locales para elegir a quien conformará el primer Congreso capitalino. El turno fue de los candidatos del Distrito 33 correspondiente a la delegación Magdalena Contreras. El tema a tratar fue de seguridad y los candidatos no se hicieron esperar con sus propuestas. Procuraré que se instalen videocámaras en todas las esquinas de la demarcación e incorporando a los vecinos que incorporen también sus demandas y las ubicaciones más riesgosas, conectándolas hacia el C5 y mostrar ahí los incidentes que ocurran. A los candidatos se les realizó una pregunta. En caso de ser elegido, ¿cuáles serían las 3 principales medidas legislativas que implementarían? Por su parte, el candidato de Nueva Alianza, Artemio Acosta Flores, indicó que se debe dignificar a la policía, además de ayudarse de las nuevas tecnologías para combatir la delincuencia. Aplicar una ley en la cual se haga una propuesta, que se hagan leyes más concretas, más justas, dependiendo el tipo de delito que se cometa. Y la otra sería el poder aportar más a tecnología para el beneficio de todos los ciudadanos y, lógicamente, de los compañeros de seguridad pública. Por su parte, Ernesto Alarcón Jiménez, candidato por el PRI, indicó que en cuanto a movilidad se deben generar nuevas rutas de transporte. Un reordenamiento a nuestras vialidades, buscar la manera de que el alcalde tenga medidas de apercibimiento para los transportes públicos, que son los que generan el principal problema de la ciudad. De la ciudad, y Contreras no es la excepción. Tercero, conseguir a través de RTP, en principio 5 rutas que nos acompañen en la Magdalena Contreras. El medio ambiente es otro de los temas que preocupa a los candidatos. Resaltaron que esta demarcación es la única que aún cuenta con un río vivo, por lo que mantenerlo y rescatar las áreas verdes es una prioridad. En defensa de la ecología, nosotros apoyaremos a la delegación y a los contrerenses para tomar acciones para prevenir los ilícitos forestales, tales son como la tala clandestina, la caza furtiva, y proponer campañas de limpieza tanto del río Magdalena como de las barrancas y de las áreas verdes que están alrededor de toda nuestra delegación. El tema de salud no quedó fuera. El candidato del Partido Humanista, David Sánchez Camacho, pretende llevar este servicio gratuito a los habitantes. Promoveré y gestionaré desde el Congreso de la Ciudad de México que la alcaldía, en coordinación con el gobierno de la ciudad, establezca convenios con las facultades de medicina, odontología y psicología de la UNAM y otras instituciones académicas para que los prestadores de servicio social, con la supervisión de los profesores universitarios, otorguen consultas médicas, dentales y psicológicas gratuitas a la población de la demarcación. Para emitir un voto informado el próximo 1 de julio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva a cabo estos debates donde los candidatos dan a conocer los planteamientos de sus propuestas. Iraís Morquecho, 21 Noticias.